Estoy aquí. Me parece, sí. Ya, en esta tarea 3, lo que le estoy comentando ahorita, ¿no? Cuando me refiero a la población de estudio, ¿no? O a la muestra de la población en donde yo voy a aplicar la investigación. Si son demasiadas personas, póngase en que el universo de estudio en cuanto a la población son en número bastantes personas. Hablemos de unas 100, 200, 300 personas. Hay algunos estudiantes que estaban poniendo, por ejemplo, la drogadicción en el Ecuador. ¿Se imaginan a cuántas personas tendrían que aplicar ustedes ese instrumento de investigación? Si hablamos de la drogadicción en el Ecuador y a buscar a un sector de que se droga, es un estudio completamente largo. Imagínense sacar estadísticas y números al respecto. Pues digo, ustedes tienen que delimitar su trabajo a un sector o a un campo, o sea, que ser un poquito más específicos, ¿no? O estudiar un caso en particular, como quiera que sea. Ustedes tienen identificada la población y si es un número elevado, el número de encuestas que ustedes van a hacer o la aplicación de los cuestionarios, ¿no? No lo pueden hacer a 500, 600 o 1000 personas. Tienen que sacar una muestra, es decir, seleccionar de ese grupo, aunque ya les voy a presentar también la metodología de investigación, de un grupo solamente seleccionamos un grupo, una parte. Por ejemplo, de 100 sacamos el 30%, que es lo más adecuado. En vez de aplicar a 100 personas, aplico solamente a 30, que representan a esas 100. ¿Entienden? Todo depende de la amplitud de la investigación que estés haciendo en cuanto al recogido de información. Entonces, Damián, sí, disculpe por molestarle. Dice Antonia si es que le puede dejar entrar, es que ya le llegó el internet. Antonia Castillo, listo. Gracias, Ya Damián. está. Ok, gracias, Leslie. Lady. Entonces, fíjense, ustedes solamente tienen hasta el 20 de julio para presentar esta tarea. Esta tarea, ¿en qué consiste esta tarea? Aplicar el instrumento de investigación a la muestra de la población. Les decía, si en su población son 100 personas, para la tabulación, para la interpretación, para ustedes, imagínense que tengan ustedes que su cuestionario de 15 preguntas está en una sola hoja y aplican a 100 personas, son 100 hojas. Y si ustedes son 15 preguntas en su cuestionario, hay que ver que en cada pregunta cómo respondieron cada una de esas 100 personas. Entonces, la tabulación, la interpretación y el análisis de esa información se hace bastante larga y compleja y por eso les he dado tiempo. Pero les he dicho y constantemente les he repetido que no es necesario aplicar a toda la población, sino una muestra, sacar a un grupo más reducido. ¿Qué es más fácil? Tabular, analizar cómo 30 personas respondieron que representan a 100 personas. ¿Me estoy haciendo entenderlos por si acaso? ¿Sí me están entendiendo lo que les digo? Hasta ahí sí. Ya, perfecto. Entonces yo aquí digo, lo que estoy pidiendo en esta tarea es, yo ya tengo los instrumentos que voy a aplicar, están validados. Por eso dice aquí, dice, una vez validados los instrumentos, se aplican y tabulan. Así como hicimos, y yo también hice, como ejemplo, trabajamos. ¿Se acuerdan que nosotros aplicamos un instrumento de validación para los cuatro técnicos o los que nos van a revisar y validar el instrumento? Tabulamos e interpretamos, ¿no es cierto? Y vimos que ese cuestionario está listo para ser aplicado siempre y cuando las respuestas serán afirmativas y positivas, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ese mismo procedimiento que también les expliqué y está en la clase junto con el cuestionario, les dije cómo van a contestar. Entonces, lo primero que yo voy a hacer, cuando aplico a ese grupo humano, a esa población reducida que representan a 100, 200, 500 personas, ustedes ponen y aplican, sea, pongamos como límite que sean unas 40 personas. Ustedes van a aplicar a 40 personas. Esas 40 personas representan el 100% de respuestas, ¿no es cierto? En la primera pregunta, voy a ver cómo respondieron esas 40 personas, que son el 100%. Recuerden eso.
Entonces, no todas van a responder igual. Algunas, de acuerdo a las preguntas, responderán de acuerdo al nivel de medida que tenga la pregunta. Falso, dice poco, mucho, nada, aplica, no aplica, casi aplica, en fin, como ustedes hayan puesto en resultado por cada pregunta, van a darse cuenta que de esas 40%, de esas 40 personas, no todas responden igual. Y entonces, en la interpretación, ustedes dirán, 10 personas respondieron tal cosa en la primera pregunta, otras 15 personas respondieron tal cosa en la primera pregunta, es decir, estoy tabulando e interpretando, ¿no? Entonces, cuando lo primero que tienen que ustedes poner y recuerden, en esos cuestionarios les aclaré, es importante saber cómo responden tanto varones como mujeres. Entonces, de esas 40 personas, 10 respondieron tal cosa, 20 tal cosa, 30 tal cosa, en fin. Pero recuerden también que en esa tabulación entra cuántos hombres y cuántas mujeres respondieron. Yo les di el ejemplo en ese cuadro, ese cuadro del cuestionario que les había dado como ejemplo. No se olviden de esos datos. Entonces, en esa tarea es aplicar ese cuestionario, tabular e interpretar. Y lo que usted Perdón, interpreta, también le puedo hacer una pregunta. claro. En cuanto a las encuestas, ¿es necesario que tengan los datos de la persona a la que estamos haciendo la No, encuesta? no. Es preferible que sea anónimo. Lo único que nos interesa es que sea hombre o mujer. Si responde como hombre o si responde como mujer, así tenga el género diferente, ¿no? Eso no importa. Pero sí queremos saber, o sea, que se identifique tanto al sexo masculino como al sexo femenino. No nos interesa, a no ser que usted tenga interés en su investigación, los datos de las personas. Pero generalmente para este tipo de estudios, la gente no le gusta que le pongan sus datos, ¿no? Cuando son censos y así familiares, ¿no? Ahí sí toca hacer, y ustedes me imagino en sus casas, les han de haber censado o han de haber pasado algún tipo de encuesta, ¿no? Entonces, no es necesario, es preferible ponerle de una manera anónima, no poner datos personales ahí. Gracias. Solamente ponemos datos personales en las fichas de validación, que ya hablamos al respecto, que es una cosa distinta, ¿no? ¿Sí estamos claros? Sí. Damián, yo tengo una pregunta. O sea, ya después de hacer, ya digamos, sacamos el tanto por ciento de las personas que entrevistadas según a Sí, cada tema que tenga cada uno, ¿no es cierto? O sea, al rato de presentar la tarea, la especificación sería presentar los gráficos de tabulación, o sea, como tablas del tanto exactamente. por ciento de las personas que contestaron cada Sí, pregunta. por cada pregunta, así es, ¿no? En el cual, O sea, en fin, sería solo gráficos que podríamos realizarlo desde Smart. ya, primero, sí, o sea, lo importante es, son 30 preguntas, por ejemplo, son 15 preguntas, 30 personas que responden, son una infinidad de respuestas por cada pregunta, ¿no es cierto? Son 30 respuestas para cada pregunta. Usted saca el número, saca los porcentajes y sale el pastel o el gráfico, sí. Pero a ese gráfico usted tiene que interpretarle, usted tiene que hacer el análisis y escribir textualmente lo que, a pesar de que, bueno, yo les digo, sí, bien es cierto, el gráfico nos está diciendo todo, no es necesario que nosotros haya una explicación, pero dentro de la metodología de la investigación, dentro del trabajo de investigación, en el informe final, usted tiene la obligación. Muchos profesores exigen que además de que esté el gráfico ahí, uno tiene que dar su interpretación. O sea, uno tiene que dar su análisis. Por decir, ¿qué significa? Pensemos que de las 40 personas que respondieron, el 100% del 100% de ellos respondieron no conocer algún tema. Entonces dice, ve, el gráfico me dice 100% contestan no conocer un tema. Suficiente con el gráfico, sabemos que las 100 personas no conocen ese tema y punto, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero en el trabajo uno tiene que poner con palabras, decir, de acuerdo a las respuestas de las 30 personas que representan el 100%, contestan todas ellas que no conocen sobre este tema, y entonces a la vez estamos entendiendo que las personas carecen de conocimiento, les falta conocimiento, o de pronto nunca llegó ese conocimiento a ellos. O sea, yo interpreto, escribo eso, ¿entienden? ¿Para qué me sirve eso? ¿Para qué yo hago ese análisis? ¿Para qué tabulo? Bueno, tabulo sacar los números, pero ¿para qué hago esa interpretación y por qué le escribo? Porque eso me va a orientar a mí. ¿Qué solución voy a dar después?
Supongamos que dicen las personas desconocer un tema en particular. El 100% de las personas no conocen sobre ese tema en particular. ¿Cuál sería la solución? ¿Puede repetir la pregunta? Supongamos, pensemos en esto, ¿no? Aplicaríamos otro tipo de encuesta. Que nosotros, perdón, sí, Jonathan. Yo pienso que en caso de que no conozcan el tema, podríamos aplicar otro tipo de preguntas, otro tipo de encuesta que sea relacionada con lo mismo. No, ¿qué pensamos? Pensemos en esto, ¿no? Yo pienso que deberíamos dar información sobre lo que queremos tratar de cada tema, porque si no saben del tema, ¿cómo vamos a buscar otro método? Perfecto, eso es correcto. Miren, cuando nosotros hacemos una pregunta sobre los conocimientos de alguien, de un grupo, si saben, pensemos nosotros en esto, ¿no? Pensemos que estamos aplicando una encuesta a chicas de quinto curso o de cuarto curso, ¿ya? Pensemos que estamos aplicando nosotros una encuesta de cuarto curso sobre si conocen o conocen sobre métodos anticonceptivos. Imagínense que de las 30 que les preguntan, ninguna sabía sobre métodos de anticonceptivos. ¿Cuál sería la solución? Informarles sobre métodos anticonceptivos, ¿no les parece? Pero la respuesta está dada, que el 100% de las personas que se les preguntó si conocían sobre métodos anticonceptivos, tenemos que informarles, ¿no es cierto? Pero ya esa información me dice, supóngase que de las 30 chicas que hemos preguntado, 15 sí han sabido sobre métodos. Quiere decir que el 50% de las personas que se les preguntó si conocían o no conocían sobre métodos anticonceptivos, dijeron que no saber, no conocer. Entonces, como quiera que sea, ya hay un 50% que nos tiene que preocupar. Pensemos que de ese 100%, solamente un 3% no conoce, no sabe sobre métodos anticonceptivos. Quiere decir que hay 3 personas o un porcentaje de un 30%, ¿no? Que puede ser susceptible o caer en un embarazo no deseado por desconocer métodos anticonceptivos. Es más, si es sexualmente activa. ¿Entienden? Entonces, para esas personas, para que no cometan de pronto y no tengan un embarazo no deseado, entonces la solución sería informarles, darles información a través de un catálogo, a través de un libro, a través de un video, a través de alguna manera. La solución es darles esa información, ¿sí o no? ¿Sí me explico? Jonathan, ¿me entendió? Sí, Damián. Ya. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es aplicar estas encuestas y no solamente tenemos que poner en cuanto a cifras y números, sino que también es importante que nosotros interpretemos lo que están respondiendo e interpretamos de acuerdo a la pregunta, ¿no? Como lo hicimos en ese ejemplo de validación de instrumentos de investigación, ¿se acuerdan? El chico cómo interpretaba las respuestas. Igual forma, nosotros tenemos que interpretar las respuestas de nuestros cuestionarios. Entonces, de acuerdo a nuestra interpretación, esa interpretación es realmente, miren, es realmente con lo cual yo decido qué solución dar al problema. O sea, mi verdadero marco teórico está ahí, porque ahí está donde yo voy a resolver. Ahora, en cuanto al marco teórico, a lo que yo ponga como solución, tiene que respaldarme. Por eso les digo, cuando hablamos de marco teórico, tiene que respaldar su propuesta de solución. ¿Entienden? Ejemplo. Sacamos en este análisis de esta pregunta, 30 chicas, averiguamos sobre métodos anticonceptivos, un 5% no conocer. Decía no saber nada, no conoce. Entonces, como solución, nosotros decimos, hay que darle información. Ahora sí, pensemos qué tipo de información y cómo le vamos a dar. A través de un video, a través de un CD, a través de un libro, a través de una revista, a través de hablemos nosotros, algo que, un curso de capacitación, o podría ser, ¿no es cierto? El asunto es que ese 5% esté informada, que nos hace falta, ¿ya? Ya estamos nosotros pensando en la solución. Ahora, ¿qué marco teórico apoya lo que estamos dando nosotros como solución? Cuando hablamos de métodos anticonceptivos, quiere decir que evitamos que las personas se embaracen, si no quieren quedarse embarazadas y no caer en un embarazo no deseado. O sea, ¿qué hay en teoría que apoye a la solución que nosotros estamos dando?
Pensemos en esto, ¿no? Sabemos que una persona informada difícilmente puede equivocarse. ¿Entienden? ¿Sí me explico? Vean, chicas, quiero que todo el mundo me prenda las cámaras. Sí, quiero verles, quiero saber si me están o no me están atendiendo. ¿Sí? Porque de lo contrario, yo sé que de pronto están jugando con el WhatsApp y están mensajeándose. Yo quiero verles, o sea, que en realidad están en mi clase. ¿Sí? Asuman como que estuviésemos nosotros en el aula de clase allá, en el IRCA, en donde yo puedo verles si están o no están poniendo atención. O sea, uno habla a personas que están poniendo atención. Aquí, como si no prenden las cámaras, uno siente como que no estuvieran ahí. ¿Entienden? Y entonces, al menos viendo los gestos, me doy cuenta que me están entendiendo o no me están entendiendo. ¿Sí? Ahorita Cassandra Chala acaba de llegar. Entonces, así créanme que me siento un poquito hasta más tranquilo de que lo que estamos enseñando está llegando y están entendiendo, están comprendiendo. Al menos yo puedo cifrar, ¿no? Los gestos que ustedes hacen en sus caras. Pero cuando los veo que me están viendo, medio viendo, y se están sonriendo y están viendo el celular, quiere decir que no están viendo la pantalla, están mensajeándose, ¿no? Y no sé, ¿no es cierto que sí? Le digo. Yo estaba poniendo atención, por eso estaba preguntando. ¿No? Pero bueno, es la única cámara que está encendida. Y por eso digo, por lo menos le veo qué está haciendo, me está atendiendo, me está viendo, y me doy cuenta qué es lo que está haciendo, ¿entiende? Pues, por eso, discúlpeme, no es el afán de molestarles, pero necesito por lo menos darme cuenta de que lo que estoy enseñando está llegando a donde debería llegar. En fin, le he explicado en qué consiste la tarea 3 y hasta dónde tienen que llegar. Ahora bien, También, otra pregunta. sí. Digamos, necesariamente tenemos que poner la pregunta, o sea, escribimos la pregunta con digamos, con el pastel y el justificado. Sí, siempre es importante que la pregunta está ahí. Ya, entonces, las preguntas serían las mismas que ya tenemos en la metodología que pusimos de la anterior tarea, ¿verdad? Claro, o sea, las preguntas del cuestionario, esas son las que van ahí. Las Ah, que están ya. validadas, las que dicen, estas van y están bien hechas, está bien estructurada la pregunta, y tienen 3 o 4 posibilidades de respuestas. Yo les dije que no pongan preguntas dicotómicas, por ejemplo, sí o no. Esas preguntas casi no dan mucha información, ¿entienden? Para la interpretación, para el análisis. Es muy corto, por eso no es tan conveniente. Si queremos saber algo que es importante, por ejemplo, si nosotros queremos lanzar un nuevo producto, pensemos en una nueva marca de cigarrillos. Lo único que nos interesa saber es si fuma o no fuma. Si me dicen sí o no, fuma o no fuma. Sí, perfecto, a usted sigo la aplicación. Y sigo. Si me dijo no, y si quiero prender una nueva marca de cigarrillos, ya me respondió no, no le voy a insistir, o sea, mi estrategia tiene que ir por otro lado, ¿sí me explico? O sea, no tiene muchas posibilidades cuando las respuestas son dicotómicas. Sí se ubica, ¿no? Cuando me refiero a dicotómicas, cuando hablamos de las variables, ¿no? Cuando hay las respuestas de sí o no. Entonces, cuando tenemos 3 o 4 posibilidades de respuesta, la mayoría de ustedes han puesto de 3 posibilidades de respuestas. Cuando hablamos de cantidad o de intensidad, poco, mucho, nada, ¿no? Entonces ahí podemos fácilmente tabular y sacar los porcentajes. ¿Cuántos respondieron a la primera pregunta, el A? ¿Cuántos respondieron a la primera pregunta, la B o la C o la D? Entonces ahí estamos tabulando. Pero una cosa es tabular y sacar en cifras, que a la A el 20% respondió tanto. Y vemos ahí el pastel y vemos solamente el gráfico de números. Pero los simples, fríos números no nos dicen nada en la investigación para poder dar soluciones. Es importante la interpretación, lo que usted entendió, lo que usted entiende de lo que ellos respondieron. Porque basados en lo que ellos responden o ellas responden, usted plantea las posibles soluciones de ese problema. Recuerden que si no, no habría ningún caso para aplicar las encuestas. Porque de ahí va a salir nuestra solución. O sea, ¿qué planteamos como solución? Por ejemplo, a gente que desconoce, decimos muy bien, la estrategia es una campaña de información, un catálogo, un CD informativo, o de pronto un curso, un seminario, para ese grupo de humanos, personas que no han dado, que no han sabido, ¿me explico?
¿Sí me están entendiendo? Sí. Me va en la cabecita por lo menos para darme cuenta de que sí. Ya. Así es, sí, dice. Bueno, vamos bien. Perfecto. Entonces, vamos ahora. Está claro lo que vamos a ver en la práctica, en la tarea 1. Y la práctica 3 es la continuación, es lo mismo. Simplemente que vamos avanzando en el trabajo. ¿Sí? Porque no estamos haciendo cosas distintas, no estamos haciendo cosas diferentes. Vamos a lo que es la práctica 3. Ya sabemos lo que es la tarea 3, la aplicación de los instrumentos de investigación. Ahora nos dice, en la práctica 3, ¿no? Fíjense que casi es lo mismo, sino que vamos, más bien dicho, vamos avanzando, como les dije, vamos en etapas. A, ejecutan el plan de investigación. Cuando ustedes están aplicando sus cuestiones, ya están ejecutando el plan de investigación, pero sin embargo, yo lo que les pido en este plan de investigación es el sustento teórico de su propuesta de solución. Como ya aplicaron la encuesta, ¿no es cierto? Ya saben qué resolver, o sea, qué solución dar. Entonces ahora tengo que ver qué marco teórico, qué teoría respalda la solución que yo puedo dar en esta propuesta. ¿Entienden? O sea, ¿qué del marco teórico que ustedes averiguaron realmente respalda a la solución que ustedes están dando? Entonces, luego dice práctica de campo, ejecución de instrumentos de investigación, levantamiento de datos, que es prácticamente lo mismo, ¿se dan cuenta? Porque yo puedo hacer un video, puedo hacer una grabación, en fin, sigo levantando información. ¿Para qué? Para que yo ponga mi investigación, vaya poniendo ya en este informe final. Todo lo que estamos haciendo ya tiene que entrar en el informe, así como construimos el plan de investigación en un formato, lo que vamos investigando ya le vamos colocando en este informe final, ¿sí? Y entonces, si ustedes van viendo los componentes de este informe final, ¿no? La parte de la tabulación y de la aplicación de los instrumentos de investigación, los cuestionarios que estábamos conversando hace un momento, les dije hace un rato, va en el capítulo 3, en donde dice recolección de datos e interpretación de datos. Aquí va. O sea, la tarea 3 va aquí, ¿no? Todo lo que es el capítulo 3, que es la metodología. Si hay algo que ustedes le ven que es algo, aquí hay algo nuevo. Dice, recolección de datos, interpretación de datos. Aquí es lo mismo. Aquí estamos mal. A este le vamos a borrar, que este está de más. Análisis de resultados, se repite muy bien. Quiero ver si hay alguna, miren, acá está, análisis de validez y confianza de instrumentos. Este va antes, ¿no? Voy a control X, va acá. Aquí va. Y puede ir. El orden hay que mejorarles aquí, ¿no? Para que de pronto, pero de todas maneras aquí, lo que hemos venido haciendo y está en el plan va aquí. Por ejemplo, aquí, en la metodología, en el capítulo 3, ustedes en el plan ya tienen el tipo de investigación, tienen el diseño de investigación, tienen las técnicas y instrumentos de investigación. También ya tienen en el plan, tienen el análisis y validez y confiabilidad de instrumentos, ya tienen. Ahora, ¿qué les estoy pidiendo? La población inmersa, recolección de datos, interpretación de datos. Es lo que estamos viendo ahorita, que forma parte del capítulo 3. Ahora, si hay algo que de pronto me dicen, metodología y estrategia de diseño, técnica y procedimiento de diseño y productos o servicios, si es que ustedes tienen este ítem, que es importante que vaya, va. Si ustedes consideran que no, dice, metodología y estrategia de diseño, técnica, procedimiento de diseño, de producción o servicios, si ustedes consideran que no, este dato de la metodología no concuerda con mi investigación, simplemente le borran y no va. ¿Por qué? Porque dentro de esto es, por ejemplo, si yo estoy diseñando, por decirlo así, ¿no? Hay un problema pensemos nosotros, de movilidad para acceder a un edificio o sitios elevados. Y mi propuesta es una silla de ruedas en donde no hay ascensores, en donde no hay algo que le puedan acceder, y solamente hay gradas.
y yo digo, yo voy a diseñar una silla de ruedas que sea capaz de subir gradas. Es mi propuesta de solución para la movilidad de personas que tienen ese problema. Entonces, para el diseño de ese objeto, me sirve esta, dice, metodología, estrategia de diseño, técnica, procedimiento de diseño y productos o servicios. ¿Entienden? En este caso, si ustedes, por ejemplo, dentro de la investigación, por decirlo así, quieren generar, como les decía yo hace un momento, ¿no? Si fuma o no fuma, porque va a implementar una nueva marca de cigarrillos. Aquí, si ustedes van a generar un servicio, ¿no? Para los fumadores, por supuesto, ¿no? Para que llegue ese producto a ese lugar, aquí es donde yo coloco eso. Pero vuelvo y repito, si hay algún dato dentro del aspecto metodológico que usted considere, usted es el investigador, usted es el creador de esta metodología, si ve y considera que sí va, va. O de lo contrario, no. Dice, análisis de referentes, pliego de requerimientos. Esto posiblemente no vaya. Porque, por ejemplo, si yo digo, doy con el ejemplo que les estoy manejando, que les estoy diciendo, va a ser una silla que posiblemente tenga unas dos ruedas delante que sean las guías, y las de atrás no van solamente dos llantas, sino van dos grupos de llantas, cada una de ellas van a ir insertadas 3 llantas, ¿no? Una sobre otra, han visto como los tanques de guerra. Así vendrían tres llantitas juntas para que puedan elevarse. Bueno, estoy hablando de un poquito de diseño. Yo digo, ¿qué requiero? Requiero que suba gradas. ¿Cuál es el requerimiento? Un material que sea duro y liviano. Entonces, ahí estoy hablando yo de pliego de requisitos o requerimientos. Dice, análisis de referentes, quiere decir que ya ha habido antes. Veo y comparo con un montón de sillas de ruedas, que son unas para ir en planos empinados o rectos. Y digo, hay algunas sillas de ruedas que suban gradas. Entonces, ¿hay alguna referencia que me pueda guiar? Entonces, busco sillas de ruedas que tengan esas llantitas que trepan gradas. Y entonces, digo, hay un referente, digo cómo funciona, cuál es su aspecto técnico, y entonces yo pongo en la metodología para que después, en mi propuesta, yo haga los planos de acuerdo a los referentes, de acuerdo a lo que yo he buscado en este capítulo que es la metodología. Por eso entran estos ítems. Pero vuelvo y repito, siempre y cuando a ustedes les sirvan. Por ejemplo, pensemos en esto, que Jonathan, ¿no? Quiere hacer un manual de procedimientos para mejorar la calidad de vida de los enfermeros. Tiene un pliego de requerimientos. Entonces ahí sí le sirve el análisis de referentes y pliego de requerimientos. Sí les sirve. ¿Entienden? Entonces, siempre y cuando les vaya a servir, ustedes van a utilizar. ¿Estamos? Entonces, la práctica 3 y el taller 3 son componentes que van aquí, en el capítulo 3. Ahora lo que vamos a hablar es sobre, dentro de lo que estamos aprendiendo, ¿no? Que les dije que necesitamos comprender ciertos conceptos de la metodología de investigación en cuanto a entender, ¿no? Ciertos términos y actividades que se hacen en investigación sobre el planteamiento de hipótesis. En la mayoría de los trabajos que ustedes están elaborando no han planteado hipótesis. No, la mayoría, no sé, seguramente no quisieron plantear hipótesis, o no se dio la oportunidad para plantear hipótesis, o no vieron conveniente plantear hipótesis, porque tampoco es una obligación dentro de la investigación plantear hipótesis. Algunos sí se plantean, otros no. En las tesis de grado, por ejemplo, de 4º nivel, no siempre exigen las hipótesis. ¿Qué son las hipótesis? Es una respuesta anticipada a un problema de investigación, es decir, una posible solución. O sea, nos adelantamos a una solución. Ustedes recuerdan que cuando estábamos trabajando en las 25 diapositivas, que era la parte operativa del plan de investigación, de esas 25 diapositivas, había una diapositiva en particular que decía, la realidad y asunto deseable. Ahí estábamos nosotros poniendo una hipótesis.
O sea, la realidad en negativo y a dónde queremos llegar. ¿Se acuerdan ustedes de esa diapositiva? Ahí hay una hipótesis ya. No sé si para recordarles les pongo el gráfico, ¿les parece? ¿Les parece regresar a ese gráfico? ¿O sí se acuerdan? Puede regresar. Ya. Vamos a esas diapositivas que teníamos nosotros. Ya van a ver, ¿no? Que nosotros teníamos, y van a ver, hay una hipótesis, o sea, una posible, ¿no? Y estábamos en tipos de investigación, aquí me parece. Aquí. ¿Se acuerdan que estamos nosotros aquí? Pusimos, la primera era esta, ¿no? Técnicas y instrumentos de plan operativo de la investigación. Y el siguiente era este, el problema y la situación deseable. Lo que nos gustaría que suceda. Esta es una hipótesis. Dice, la práctica profesional de la mayoría de diseñadores gráficos y publicitarios de la PUCESI violan constantemente los derechos de género femenino utilizando su imagen como artículo publicitario. Una hipótesis de solución, algo deseable. Mire, dice, los y las profesionales de diseño gráfico publicitario consideran los derechos del género femenino en sus prácticas profesionales. Esta es una situación futura, esta es una hipótesis. ¿Estamos? O sea, es más o menos a la solución que nosotros queremos llegar al problema de nuestro tema que tenemos. Sí, Algo así. exactamente, eso es. Esas son Ya. hipótesis. Esas son hipótesis, posibles soluciones. Adelantarse a lo que el problema se generó y cómo podríamos solucionarlo. Eso es una hipótesis. Ahora, ¿cómo reconocer y cómo plantearlo? Una hipótesis. Primero entendamos bien lo que es una hipótesis. Es una proposición, es una tentativa, ¿no? Aquí está. Es una respuesta anticipada a un problema de investigación, ¿no? Es un supuesto en cuanto a lo que podríamos solucionar, ¿no? Pensemos en esto. Decimos, en el problema que teníamos nosotros de las carreteras de Aloa a Santo Domingo, y decimos, ¿y si la carretera estaría en buen estado y tuviera 6 carriles? ¿Pasaría o no pasarían los accidentes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se acuerdan del ejemplo de la carretera de Aloa a Santo Domingo y de los 7 problemas que les habíamos planteado? Uno de ellos era un problema, una causa era la carretera en mal estado. ¿Se acuerdan? ¿Sí se recuerdan ustedes esa parte? ¿O regresamos ¿Pueden también? repetir también? Ya. Estamos en que las hipótesis son respuestas anticipadas a un problema, ¿no es cierto? De cómo resolver un problema. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Entonces dice, ¿de dónde sacan? Nos anticipamos, ¿no? A resolver basados viendo que, les digo, un problema de investigación, les decía, cuando estábamos nosotros analizando, cuando recién empezamos clases, yo les estábamos tratando sobre el planteamiento de problemas y trabajamos sobre las constantes de accidentes que se suscitan en la carretera Aloa Santo Domingo. Y ahí identificamos 7 causas, ¿se acuerdan? Entonces, ahí podíamos nosotros ver, entre las causas había choferes irresponsables, carretera en mal estado, pésima señalización, hablamos de responsables de los choferes, el clima también vimos, ¿no? Eran 7 causas. Entonces, a esas 7 causas posiblemente podríamos pensar, si la carretera Aloa Santo Domingo es una carretera de 2 vías, de una de ida y otra de vuelta, y aquí viene la hipótesis, y si la carretera estuviera construida con 6 carriles, 3 de ida y 3 de vuelta, ¿creen ustedes que se evitaría ese problema, sí o no? ¿Sí se están ubicando? ¿Sí se dan cuenta de lo que estoy haciendo en referencia a cuanto a hipótesis, las posibles soluciones? Con poner la palabra y si, ¿ya? Sí, para ¿Sí sí. sí se dan cuenta, ¿no es cierto? O sea, estoy haciendo referencia a los ejemplos que ya hemos venido dando. Quiero que ustedes aquí recuerden ustedes, utilicen la memoria de lo que yo ya les he enseñado. Entonces, cuando hablamos de problemas, yo me dirijo a 2 tipos de problemas.
en ejemplos que le he dado sobre género en cuanto a las 25 diapositivas. En el planteamiento del problema también hablamos sobre los accidentes constantes en la carretera Loa Santo Domingo para el planteamiento del problema. Es decir, los instrumentos que yo he estado utilizando para darles las clases. Estoy haciendo memoria de lo que ya hemos visto para aclarar los conceptos. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo en este momento? Simplemente entendiendo lo que ya hicimos en la parte teórica. O sea, ustedes ya plantearon hipótesis cuando hicieron las preguntas de cómo podéis posiblemente averiguar información. Ustedes están planeando hipótesis, ¿sí? Cuando hacen una manera de pregunta, ¿qué pasaría o qué es? ¿No? ¿Por qué digo que plantearon hipótesis? Porque la mayoría, en vez de poner objetivos específicos de investigación, ustedes ponían objetivos para la propuesta y ahí estaban poniendo posibles soluciones. Ustedes estaban planteando hipótesis, más no objetivos. ¿Sí me explico? Y eso yo les corregí. Entonces, miramos qué son las hipótesis. Las hipótesis van a depender de acuerdo al enfoque y de acuerdo a cómo les veamos, ¿no? Depende de dónde aquí vamos a leer, ¿no? Dice la hipótesis. Dependiendo de dónde veas las cosas, la percepción de la realidad puede ser muy distinta. Aquí pueden ver un gráfico, ¿no? Que visto desde el lado derecho y visto desde el lado izquierdo, esa figura cambia completamente en cuanto cuántas vigas ven ustedes desde el lado derecho y cuántas vigas ven ustedes desde el lado izquierdo. ¿Quién tiene la razón ahí? Responda. O sea, es que en el lado derecho, en el lado izquierdo, que se ve, donde dice 4, se ve más o menos de una forma simple, directa. Y de la forma donde está el señor de que dice el 3 de la mano derecha, se ve de una forma tridimensional, que le hace ver solamente como 3 cubos cuadrados. Perfecto. Miren, esto es una ilusión óptica, pero lo importante es cómo veo yo, de acuerdo, al que está viendo 4, ve 4 en realidad. Esa es su verdad. Y el que está en el lado derecho ve 3, esa es su verdad, es lo que está viendo. Entonces, cuando nosotros analizamos lo que estamos viendo, lo vemos de acuerdo a nuestro enfoque. ¿Entienden? Entonces, ahí nos planteamos, de acuerdo a nuestro enfoque, nosotros nos planteamos las hipótesis. En esa figura que ustedes viendo es una ilusión óptica, pero simplemente la gráfica está para poder explicar los puntos de vista, cómo ven unos y cómo ven otros. ¿Sí? No, yo no estoy negando de que el que está a la izquierda tiene la verdad o el que tiene la derecha tiene la verdad. Ambos están viendo bien, porque por un lado se ve 4 y por un lado se ve 3. Pero en particular, para explicarles ese gráfico es una ilusión óptica, nada más que en la práctica no existe. En el plano bidimensional sí, pero como dijo la compañera, en el lado derecho se puede ver la tridimensión de esas varillas, de esas vigas, ¿no? Perfecta la observación de la compañera, ¿no? Entonces, solamente era eso para poder explicar ese gráfico en particular. Los términos de la hipótesis y la relación entre ellos deben poder ser observados y medidos. Entonces, recuerden ustedes que cuando estábamos hablando de las variables y las características de las variables, están íntimamente relacionadas con las hipótesis, porque las hipótesis se plantean de acuerdo a las variables. ¿Ya? Entonces, el planteamiento del problema, la revisión de la literatura, se plantean las hipótesis. Esos son los elementos que vamos a utilizar. ¿Qué les caracteriza a las hipótesis? ¿No? O vamos las características de una hipótesis. ¿Qué nomás son? ¿Qué nomás tiene? Primerito, los términos y la relación planteada entre las variables deben de ser observados y medidos. Debe ser una suposición real sobre la relación entre dos o más variables que explica un problema. Los términos o variables tienen que ser comprensibles, precisos, concretos. La relación entre esas variables debe ser clara y lógica. Cuando hablamos de lógica, hablamos de nuestro criterio, de nuestro intelecto. Las hipótesis deben estar relacionadas con técnicas disponibles para probarlas, ¿no? Y considerar si son verdaderas o son falsas. ¿Cómo se estructura? Estos son los componentes de las hipótesis. La unidad de análisis, las variables y el enlace lógico.
Las unidades de análisis son unidades de observación que representan el objeto de estudio, tales como personas, empresas, los movimientos sociales, fenómenos naturales, etc., que se someten a la investigación. O sea, es el objeto de estudio, es la unidad de análisis. Las variables son lo que se va a medir, son los atributos o características o propiedades que presentan las unidades, o sea, lo que vimos en un momento, de análisis y serán sometidas a medición. Ahora, entrelazar estas unidades y las variables se entiende como enlace lógico. Son términos de relación o enlace entre las unidades de análisis y las variables y las expresiones. Aquí viene la palabra, la expresión. Si entonces, si existiese, si pasara, si cambiara, si hubiera, vienen las términos para entrelazar estas dos componentes de las hipótesis, ¿no? Se plantea de esta manera. ¿Cuáles son los requisitos de una hipótesis? ¿Qué requiere una hipótesis? Primerito, expresar la relación entre las variables. Eso requiere una hipótesis. ¿Qué más requiere? Indicar la necesidad de verificar la relación entre esas variables. ¿Recuerdan? Y vuelvo al ejemplo que les había dado en un principio, ¿no? De los constantes accidentes que se suscitaban en la carretera Aloac-Santo Domingo. Ahí vimos nosotros, recuerden, 7 causas. El relacionar esas 7 causas, por ejemplo, la carretera en mal estado y el clima, les digo, si hubiera un buen clima a lo largo de todo el año, posiblemente no haya accidentes. Estoy relacionando 2 causas o 2 variables. Recuerden que en ese ejemplo yo les di hasta 7 variables, 7 causas, ¿no? Y entonces yo puedo sacar y relacionar, y entonces es todas esas causas y plantear las hipótesis. Ya saben dónde y cómo surgen las hipótesis. ¿Qué nomás se consideran las hipótesis? Las hipótesis pueden o no ser verdaderas, o pueden o no comprobarse con hechos. Más adelante vamos a ver los ejemplos de lo que estamos ahorita citando. Indican lo que se busca o se trata de probar. Son explicaciones tentativas del fenómeno investigado y formuladas a manera de proposiciones. Las variables de dice, una variable es una propiedad, ¿saben lo que es la variable de la clase anterior? Hablamos todos acerca de las variables, ¿no? Una variable es una propiedad que puede cambiar y cuya variación es susceptible a medirse o observarse. De eso ahí hablamos muchísimo acerca de las variables. Vimos tipos de variables y cómo se plantean también, ¿no? ¿Cuál es la utilidad de las hipótesis? ¿Para qué sirve plantear hipótesis? Son las guías de una investigación. Tienen una función tanto descriptiva y también puede ser explicativa, o ambas. Prueba las teorías, sugiere teorías. Aquí tenemos diferentes tipos de hipótesis. Tenemos la explicativa, las predictivas y las correlacionales. En este cuadro hay un par más, ¿no? En cuanto a la hipótesis explicativa, expresan posible causa de un hecho. Explicativa quiere decir que se explica, o sea que se puede identificar y se puede describir, ¿no? De cómo se puede solucionar un problema. Ahí estamos nosotros explicando. O al menos podemos explicar de por qué y cómo se suscitó algo, como en el ejemplo que está presentándose ahí, de la hipótesis explicativa. Dice, el incendio fue ocasionado por un cortocircuito. Seguramente las evidencias de alambres quemados, ¿no? O cercanos a donde se quemó, se puede inducir a que ese hecho, ¿no? Se suscitó por un cortocircuito. Entonces, estamos explicando esta hipótesis. O sea, nuestra sugerencia de por qué se dio y cómo se dio. Cuando explicamos, es explicativa. Cuando predictiva, o sea, cuando vemos un fenómeno en un futuro, eso se llama hipótesis de investigación predictiva, son aquellas que plantean posible efecto o consecuencia de un hecho. Estas pueden ser tanto experimentales o no experimentales. Experimentales cuando se está trabajando en un laboratorio y se puede manipular las variables. Pueden manipularse. Eso se puede hacer en un laboratorio. Es decir, con los componentes que se tienen se experimentan. Como por ejemplo, la aplicación del tratamiento X disminuirá el nivel de colesterol en la sangre
yo puedo probar con 1, 2 o 3 productos y ver cuáles son los más efectivos para disminuir el colesterol de la sangre. En un laboratorio estoy experimentando, aplicando ¿qué? Una hipótesis. Y estoy describiendo, estoy previniendo con esta hipótesis una posible solución. Y también existen las que son no experimentales dentro de la hipótesis de investigación predictivas, que es la falta de empleo originará mayor delincuencia. No necesito trabajar en un laboratorio. Aquí no necesito experimentar, ¿no? El mismo ejemplo es obvio, ¿no? Dice, la falta de empleo originará mayor delincuencia. No es importante quitarle el empleo a todo el mundo para ver si se genera o no se genera delincuencia, ¿no? Espero que estén siguiéndome al hilo lo que estoy explicando. Entonces, no se necesita hacer una experimentación para este ejemplo, para esta predictiva. ¿Entienden? Unas sí se necesitan, son experimentales, otras no, como la del ejemplo. Hipótesis de investigación correlacional, es decir, relacionar grupos. Supone una relación estadística entre variables cuantitativas. Como ejemplo se está planteando para la hipótesis de investigación correlacional, el ejemplo nos dice, a mayor inversión, mayor cantidad de empleados, ¿no? Estamos correlacionando dos áreas. Si invierto más empleos. Estoy correlacionando. Dice, hipótesis de investigación, que no más conviene. Son proposiciones tentativas acerca de las posibles relaciones entre dos o más variables. Como aseveración, conjetura o proposición sobre probables relaciones entre una o más variables. Estamos conceptualizando lo que es la hipótesis, ¿no? Aquí vemos otro grupo de hipótesis, aunque abarcan las que ya habíamos descrito, las descriptivas y correlaciones ya estaban ahí. Hay una más que hablamos, dice, las hipótesis de las diferencias entre grupos, que nos faltaría ver, y las hipótesis que establecen relaciones de causalidad o causas, ¿no? O sea, ¿qué les causa? Yo puedo plantear hipótesis descriptivas, hipótesis correlacionales, hipótesis de la diferencia entre grupos e hipótesis que establecen relaciones de causalidad. En cuanto a las hipótesis descriptivas, casi igual que la analítica, ¿no? Sino que aquí solamente yo describo. Planteo una situación relacional entre variables que se someten a estudio. Ejemplo, estudio por encuestas. Cuando hablamos de descriptiva, recuerden que estamos utilizando nuestra percepción, nuestros sentidos, y podemos analizar y plantear posibles hipótesis. Aquí solamente estoy planteando unos ejemplos que bien valga la pena lean, ¿no? Son ejemplos de hipótesis descriptivas, de proyectos que ya se han dado, de hipótesis que ya se han planteado, ¿no? Que están aquí. Bien. Hipótesis correlacionales especifican las relaciones entre dos o más variables. El orden en que se colocan las variables no es indispensable, no es importante. Más bien, es indispensable, pero no es tan importante, ¿no? En cuanto a cómo se puede utilizar. Ejemplo, yo quiero plantear hipótesis de solución. En el ejemplo que les decía, yo tengo 7 causas. Yo puedo comparar la causa 1 con la 7, la 5 con la 2, o la 3 con la 5, ¿no? Yo puedo hacer esas relaciones, ¿no? En cuanto al estado de las carreteras y la disponibilidad de los choferes, el clima, la señalización, el estado de la carretera, yéndome al ejemplo que les había dado desde un principio, ¿no? Espero que tengan en la memoria ese acuerdo. Seguimos con ejemplos de las hipótesis correlacionales. Podemos relacionar. La inteligencia está relacionada con la memoria. La inteligencia, la memoria y las calificaciones obtenidas están relacionadas con estudiantes de posgrados uruguayos de ciencias sociales. Solamente son ejemplos, ¿no? Aquí las hipótesis de la diferencia entre grupos. Existen 2 tipos, tanto simple como direccional. La simple, cuando el investigador no tiene bases para presuponer a favor de un grupo, será la diferencia. En cuanto a direccional, cuando el investigador tiene bases para presuponer a favor de uno de los grupos, a eso será la diferencia, ¿no?
Cuando uno ya ve como ya se dice aquí, como hay una predisposición hacia un grupo, eso se llaman direccionales. Recuerden que también hay hipótesis que son un poquito como empujando a que se den ciertos resultados. Normalmente, verán, ahora están queriendo plantear, no sé si ustedes habrán escuchado o visto en las redes sociales, que Jaime Nebot quiere plantear una nueva consulta. Igual de tramposa como lo que fue la anterior de las 7 veces sí. Recuerden, miren, si ustedes son perceptivos, van a darse cuenta que esa consulta de las 7 veces sí nos tiene como estamos ahorita, regados, ¿no? ¿Y quiénes están beneficiando? Si ustedes observen, solamente la banca. Solamente la banca está beneficiada. ¿Qué pierde la banca? ¿Cuándo ha perdido la banca? Nunca. Con los medios de comunicación. Ahí están los 7 sí, con preguntas sesgadas para que todo el mundo, por ejemplo, ¿quién va a decir que no? Que se condene a las personas que violan a menores de edad y que se les alargue el tiempo de estar presos. Un tipo con menos de 2 dedos de inteligencia va a decir, no, pues que les castiguen, que les aumenten los años de cárcel, ¿no es cierto? Por obvio. Pero así metieron las preguntas de esas 7 veces sí, ¿no? Sesgado. Entonces, así se manejan también las hipótesis por conveniencia. Esas son, hablamos de esas hipótesis direccionales, ¿no? Se quiere decir, cuando el investigador tiene bases para presuponer a favor de que un grupo será la diferencia. Este ocurre cuando las hipótesis se derivan de una teoría o de estudio o un antecedente. Aquí es cuando se direcciona, ¿no? Y queremos sacar resultados. Esa encuesta fue completamente, les digo, de las 7 veces sí, mañosa, ilegal, ¿no? Y fraudulenta. Y estamos como estamos. Y ahorita quieren exactamente lo mismo, quiere hacer el Nebot, planteando una nueva consulta. Entonces, eso es, ¿no?, de las hipótesis de grupo. Hipótesis que establecen relaciones de causalidad, o sea, las causas. Esto ya les expliqué hace un momento con el ejemplo que les di de las 7 causas del ejemplo de las carreteras de la Nueva Santo Domingo en cuanto a los accidentes. Dice, afirma relaciones entre 2 o más variables y cómo se dan dichas relaciones. Además, proponen un sentido de entendimiento de ellas. Establecen relaciones causa-efecto. Aquí podemos relacionar, para irnos del ejemplo, si una carretera cuenta con mayor número hablemos nosotros, si tenemos no solamente una vía de 2 vías, una ida de vuelta, y tenemos 3 de ida y 3 de vuelta, mejora, ¿no es cierto? Y si es que encima de eso tenemos una buena señalización, basados en esas causas, en esas variables, estoy relacionando esas variables y se ubican. La variable estado de la carretera y la variable señalización. Podría añadir la variable estado de clima. Podría añadir la variable de la causa en cuanto a la irresponsabilidad de los choferes. Entonces, miren que las hipótesis se pueden plantear siempre y cuando las causas estén bien identificadas, ¿no? Hipótesis que establecen relaciones de causalidad, lo que ya vengo explicando. Aquí solamente tenemos un par de ejemplos. Un ejemplo, miren acá, dice, la desintegración familiar de los padres. ¿Qué pasa? Apáguenme ese pájaro que está silbando. ¿Sí? Apaga ese micrófono. Vamos a leer. Dice, la desintegración familiar de los padres provoca baja autoestima en los hijos. ¿Esa hipótesis es verdadera o es falsa? ¿Qué les parece a ustedes? Tenemos una causa, la desintegración familiar. Y tenemos otra variable que es la autoestima, baja autoestima. ¿Qué pueden decir? ¿Qué pueden interpretar ahí? ¿Es falsa o es verdadera? La primera es verdadera. Ya, posiblemente sería hacer una buena investigación y comprobarlo, ¿no? Pero sí, si es verdadera, vamos a comprobar si es verdadera. Que de pronto puede haber un porcentaje, ¿no?, de hijos de padres divorciados que dicen, no, lo mejor que pudieran haber hecho mis papás es haberse separado. La familia no se desintegró, pero sí nos llevamos mejor como familia. Hay casos, ¿no es cierto?
en donde los hijos dicen que prefieren que los papás estén separados a que estén juntos, matándose ahí como perro y gato, ¿no? Pero eso, bueno, muchas veces hijos que prefieren que eso pase, ¿no? Bueno, en fin, no quiero meterme en ese asunto porque no quiero herir susceptibilidades, de pronto hay realidades por ahí que tanto están afirmativas como negativas, ¿no? Y hablando por experiencias, es un poco, hay de lado y lado, ¿no? Bueno, aquí tenemos otro, pues dice, cuando las hipótesis causales se someten a análisis estadístico, se evalúa la influencia de cada variable independiente, que es la causa, sobre la independiente, que es el efecto, y la influencia conjunta de todas las variables independientes sobre la dependiente o dependientes. De eso hablamos, recuerden que las dependientes son aquellas que se someten a una independiente. La causa principal, la principal variable, es el independiente, ¿no? Con el ejemplo de fumar, hablábamos. Hablemos también de las hipótesis nulas, ¿no? Ni sí ni no, se niegan. Dice, son el reverso de las hipótesis de investigación, pues es lo contrario. También constituyen proposiciones acerca de la relación entre variables, solo que sirven para refutar o negar lo que afirma la hipótesis de investigación. Expresa la ausencia de relación, diferencia entre dos o más variables. Es lo antagónico, ¿no? Aquí es completamente diferente. Pueden haber ese tipo de hipótesis nulas. Dicen, sí, tiene toda razón. Por ejemplo, no hay relación entre la autoestima y el temor al logro. Son dos cosas que no tienen que ver, ¿no? Pero sin embargo es una hipótesis, pero es nula. Y estamos relacionando dos cosas, ¿sí? Acá tenemos otro ejemplo, la percepción de la similitud en religión, valores y creencias no provoca mayor atracción física. Es decir, que si uno es de tal o cual religión, se hace más guapo porque pertenece a tal o cual religión. Eso no es verdad, ¿no? O sea, fijarse en lo físico por la religión no es tan cierto, es una hipótesis. Y así las demás. Con eso yo creo que vamos a terminar la clase ahora. Para la próxima, para no llenarle demasiada materia, nos va explicando. La próxima clase vamos a hablar sobre el marco teórico y la metodología, pero en función a este instrumento que venimos trabajando, que ya tiene que construirse, ¿no? Recuerden que esto ya está en la unidad 4, ¿no? Esta estructura. Que les recomiendo que ya vayan, así como le hicieron el plan de investigación, vayan poniendo ya el informe final. Pero eso sí, de lo que yo les he corregido, recuerden que el problema, la mayoría, ¿no? Tienen que ponerle en un buen orden, ¿no? Y el problema no se resume a una frase, como la mayoría lo están haciendo o lo han hecho, ¿no? Recuerden lo que le dicen, lo que le ponen en el capítulo, es un capítulo completo, ¿no? Ponen antecedentes, planteamiento y definición del problema. ¿En qué enfoques? Con el enfoque sistémico, causa-efecto, enfoque temporal en cuanto al tiempo, espacial en cuanto a la ubicación geográfica, enfoques holísticos son todas las cosas colaterales que pueden provocar ese problema. Hasta llegar a la formulación del problema, que ustedes ya saben cómo está la formulación o problema central. Recuerden que formulación del problema es lo mismo que problema central. Luego planteamos los objetivos. Aquí sí, en el informe ya no se ponen los objetivos de investigación, sino se ponen los objetivos de la propuesta. ¿Qué quiere lograr con su investigación? ¿Sí me explico? Aquí, o sea, con investigación, ¿qué quiero lograr? Aquí ya vienen logros, aquí ya vienen propuestas, ¿entienden? ¿A dónde quieren llegar? Las metas que quieren, ¿entienden? Entonces, no se equivocarán en los objetivos del plan de investigación, no entran aquí, pero pueden convertirse si esos objetivos de investigación les convierten para propuestas, sí les puede ser. Pero siempre y cuando hacen objetivos de la propuesta. Bueno, la mayoría ya puso los objetivos de la propuesta, pero yo apuesto lo que quieran, que mientras ustedes están haciendo su marco teórico y están aplicando las encuestas, están trabajando en este capítulo 3, perdón, y yo sé que sus objetivos van a cambiar. En la propuesta sí pueden cambiar, en la investigación no pueden cambiar los objetivos de investigación, pero los objetivos de la propuesta, de acuerdo a los resultados de su investigación, sí pueden cambiar.
O sea, los objetivos de la propuesta son susceptibles a cómo se dé la investigación. Pero los objetivos de investigación no pueden cambiar, no pueden variar. A diferencia de estos, ¿sí? Pueden plantearse nuevos objetivos, replantearse los objetivos, de acuerdo a la información que ustedes vayan teniendo, de acuerdo a cómo se vayan generando y tabulando, ¿ya? Entonces esto vamos a ver la próxima clase, ¿no? Si es que nos da tiempo, porque por ahora hemos avanzado algo, ¿no? Entonces, ¿les parece o no les parece? O si quieren podemos continuar con el marco teórico la metodología. O ahí, hasta ahí quedamos. Hasta ahí quedemos. Creo que es suficiente con lo que hemos visto por ahora.